Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana. Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla y vengan para acá. Vengan, que estamos en la casa de todos. Acomódense aquí arriba de un cajoncito, en uno de estos sillones medio descolados, no importa. Vengan, que estamos en familia y en familia compartimos lo mismo los gozos que la tristeza. Como esta de ver la Casa Cubana en las condiciones en que la tienen, que uno pues la mira y parece como que se va a caer y uno la ve así arruinada y la ve destruida, hay falta de cuidado y ve los intentos por desnaturalizar a la Casa Cubana y uno se duele. Pero al mismo tiempo uno puede ver entre las sombras el espíritu de la nación, eso que siempre levantó a Cuba, eso que le dio alma y vida y figura, que es precisamente el espíritu de libertad y el espíritu emprendedor de los cubanos. Y en eso estamos, buscándolo. Por eso es que abrimos esta puerta desvencijada para que vengan acá todos. Y en esta tarea de plantear los problemas cubanos, de hablarlos entre nosotros a calzón quitado, pues nuestros invitados son el alma de la cuestión, nos ayudan exponiendo sus ideas, sus recuerdos o sus proyecciones de futuro, que a veces compartimos, a veces no, pero lo hacemos en este ambiente cordial que es la cubanía. Y también nos ayudan mucho ustedes precisamente con la atención que nos prestan y el apoyo que nos dan. Vamos pues ya a comenzar la Casa Cubana de esta semana y hoy el invitado que tenemos es alguien muy especial. Y está aquí con un gran motivo y con todo derecho. Con un gran motivo porque estamos recordando el 17 de abril de 1961, la fecha del encuentro de Playa Girón, de la acción de Playa Girón, que fue una de las primeras acciones de los cubanos tratando de devolver a Cuba la libertad y a la democracia. Y digo que él está con pleno derecho porque fue uno de los participantes en aquella acción de aquellos que partieron de la comodidad del exilio y renunciaron a ella precisamente para poner en riesgo sus vidas tratando de llevar la libertad a Cuba. Estoy hablando de alguien que además de brigadista, miembro de la 2506, es un viejo amigo, gran amigo y alguien a quien de veras apreciamos por acá, Mario Martínez Malo. Mayito, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por llamarme, Jorito. Bueno, fíjate, como decimos, estamos llegando a un nuevo aniversario del 17 de abril de 1961, la acción de Playa Girón, pero fíjate, Mayito, muchas veces hemos hablado de este tema, hemos escuchado y hemos contado pues las incidencias de aquel día, lo que ustedes vivieron, lo que vivimos otros como yo, que estábamos en Cuba, pero estábamos en la clandestinidad. Hemos escuchado también en alguna que otra ocasión las opiniones o los sentimientos de otros que estuvieron en el bando contrario en aquellos momentos. Pero hoy yo quisiera saltar por encima de todo eso. Ya sabemos que Playa Girón fue un desembarco de cubanos exiliados que, de acuerdo a la filosofía de los tiempos que corrían entonces, trataban con las armas en la mano de quitarle el poder a los que lo habían usurpado, los hermanos Castro, para que Cuba volviera a la democracia. Sabemos el desenlace que tuvo, cómo la ayuda que le fue prometida a los brigadistas, a los exiliados que buscaban la libertad, nunca llegó, y cómo pues terminaron los que sobrevivieron en las cárceles del Castrato hasta que pudieron después, por arreglos internacionales, volver a Estados Unidos. Esa es la historia, esa es la historia. Pero yo quisiera, Mario Martínez Malo, que nos fijáramos en otra cosa. Y te voy a decir por qué, esto me lo comentaba nuestro productor, y con toda razón. Durante años y años y años, los cubanos, sobre todo los que nos escuchan en la isla, han estado sometidos a la propaganda castista, a la terminología de la dictadura, que al referirse a los que se oponen y quieren una Cuba libre, pues los descalifica, les aplica los peores epítetos, y lógicamente ustedes, los brigadistas, los exiliados de aquellos tiempos, han recibido
pues una parte importante de esa andanada. Yo quisiera preguntarte, Mayito, que tú me describieras en términos generales quiénes eran los cubanos que se integraron en la Brigada 2506. ¿Quiénes eran esos hombres, entonces muy jóvenes, que se inscribieron para ir a pelear a Cuba? Eran, como dice la propaganda castrista, mercenarios, criminales de guerra, privilegiados que buscaban recuperar sus prebendas. Cuéntanos un poco del lado humano de esta cuestión. Bueno, éramos hombres de 15 a 60 años. El de 60 años era uno de la Marina. El de 15 acaba de morir hace unos días. Nosotros, la gran mayoría de los que fueron gente jóvenes menores de 25 años. En esa época, la gran mayoría, todos se unieron, con los cuales todos que yo he hablado y que conozco plenamente, por sus creencias religiosas. Nadie que yo conozca pudo y fue a la invasión para recuperar ningún bien material. Nadie en esos momentos pensaba en jugarse la vida por un bien material que se puede recuperar de mil otras maneras. Lo único que era la conciencia religiosa que teníamos en aquella época de participar a tumbar el sistema comunista que se estaba tratando de implantar en Cuba. No creo que nadie fuera mercenario ni por uno. Sobre todo, lo que nosotros partimos de la seguridad del exilio que fuimos para Cuba. Sí. Imagínate lo que era tener esto aquí para ir a unir a una invasión que no sabíamos el resultado que iba a ser. Claro. Lo único que sabíamos que íbamos a tratar de hacer por todos los medios de cambiar el sistema que estaba imperando en Cuba. Una de las acusaciones que más frecuentemente se escuchaba entonces y se ha repetido con el tiempo por parte de la dictadura castrista es que era un grupo de batistianos que querían recuperar el poder para el antiguo régimen que había en Cuba. Eso es una de las tantas mentiras que hay. Y es verdad que habían batistianos, pero no habían batistianos ninguno que fueran del grupo élite que tuvo Batista. En su gran mayoría también eran muchachos jóvenes, muchos también eran soldados que habían pertenecido al gobierno, pero que no eran ninguno de ellos criminales ni nada por el estilo. Y que pertenecían a lo que eran las Fuerzas Armadas de la República. Las Fuerzas Armadas, había muchos que habían sido cadetes en el ejército. Es más, yo tengo entendido, yo no estaba en el exilio todavía, Mario Martínez Malo, pero yo tengo entendido que hubo una gran controversia porque en un principio no se quería aceptar a los que tuvieran algún vínculo con el gobierno anterior cubano, con el gobierno de Batista, en la brigada. ¿Es eso cierto? Sí, eso es verdad, y al final fue cuando empezaron a admitir algunos miembros del ejército Batista. También fue un error porque con ellos nos escenaron el número de actos oficiales que pudieran haber participado con nosotros y nos hubieran dado mejor logística y mejor entrenamiento de que sufrimos. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención y que contradice mucho la propaganda castrista es el hecho de que entre los brigadistas lo mismo había cubanos de extracción muy humilde, había algunos negros, había mulatos desde luego, blancos, pero también estaban presentes los hijos, y esto era por su edad desde luego, ¿no?, de algunas familias cubanas muy prominentes, lo mismo en la política que en otras actividades. ¿Cómo era eso? Sí, bueno, la brigada representa lo que era la Cuba del año 60. Había trabajadores, obreros, agricultores, todo. Tú puedes saber, de todos los pueblos de Cuba, de todas las provincias, formaban parte de la brigada. Y ahí se creó una hermandad increíble entre personas que no tenían educación con genios, con personas que no tenían casi ninguna educación, con individuos que tenían varios títulos universitarios. Allí no hubo ninguna discriminación, hubo una hermandad completa y era la única manera que podíamos hacerlo para enfrentarnos al régimen que íbamos a combatir. Y hay que mencionar, por ejemplo, de los que yo recuerdo, como algunas de las figuras prominentes entonces del exilio y a las cuales la dictadura acusaba de simplemente estar ahí por un interés revanchista o porque querían recuperar prebenda, enviaron a sus hijos a darle frente a las balas, ¿no? Como fue el caso de Carlitos Guá,
que era hijo de quien había sido vicepresidente de Cuba, Rafael Hugo Inclán, y murió en las arenas de Girón. Estaba también Carlos de Varona, hijo del que había sido primer ministro de los gobiernos democráticos auténticos de Cuba, Tony Varona. Estaba también José Miró, hijo de José Miró Cardona, que había sido primer ministro del primer gobierno de Castro, del gobierno de Urrutia. Y nieto de un general de la guerra de independencia. Y nieto de un general de la guerra de independencia, ayudante de Antonio Maceo, ¿no? Miró Argentero. Los hijos de los líderes fueron, para que no dijeran que ellos iban a resguardar a sus hijos. Los hijos fueron ellos, pero por sus propios medios, ellos quisieron participar en la invasión también, para dar el ejemplo, ellos participando en la invasión. Háblame un poco, Mayito, de los dirigentes. Por ejemplo, yo recuerdo que, creo que el principal dirigente de la brigada era Manuel Artime. ¿Quién era? Bueno, Manuel, el principal dirigente era Miró Cardona. Sí, José, que era claro. jefe del consejo. Sí, la dirigencia civil. La dirigencia civil. Pero Manuel Artime fue, por su juventud, era el líder de ellos, mucho más joven, y por eso fue que fue con nosotros, participó con nosotros en la invasión. ¿Y quién era Artime? Manuel Artime era médico. Por tradición, él había estado en la sierra, había participado en la sierra como teniente, y entonces... O sea, había estado en la sierra peleando al lado de Fidel Castro. Al lado de Fidel Castro, estando en la sierra, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Artime era una persona de convicciones cristianas. Sí. Y empezó a crear un grupo que fue los primeros que fueron al campamento de Yusepa. Cuando se creó los campamentos, los 66 primeros que formaron parte de la brigada. Artime fue parte de ese grupo, que fue el que empezó por su juventud, a poder, y su contacto con la agrupación católica, a traer muchachos que fueran para el campamento. En ellos se le unieron también los jóvenes cadetes que formaban parte de la brigada. Sí, o sea, que Artime, creo entendido que había sido capitán del ejército rebelde, si yo no recuerdo mal. No, fue teniente. Teniente del ejército rebelde. También estaba Erneido Oliva, que era un cubano de la raza negra, un negro cubano. ¿Quién es Oliva? Oliva fue capitán del ejército constitucional de Cuba, especialista también en artillería. Él fue el segundo jefe de la brigada, una persona muy digna, muy capacitada para el puesto que tuvo. ¿Y José San Román? ¿Quién era San Román? José San Román era una persona graduado del ejército. Fue cadete, fue un individuo muy pundonoroso, muy consciente de la labor que tenía. Era un peso muy grande el que él tenía. Imagínate, iba a hacer historia en Cuba, en desembarco de la invasión, con tan poca gente enfrente a un ejército tan grande que teníamos enfrente de nosotros. Hay que darse cuenta que cuando nosotros desembarcamos, que fuimos menos de 1.500 hombres, Fidel Castro nos puso un anillo de 62.000 personas. Sí, señor, 62.000 contra 1.500, que se dice fácil. Bueno, yo participé en lo que se llama el Frente de Playa Larga. El Frente de Playa Larga estaba como a 30 kilómetros de distancia de Girón. Yo formaba parte del batallón 2, veníamos en el barco Houston, el cual fue hundido cuando estábamos nosotros desembarcando por la aviación castrista, que ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el cielo no era nuestro, el cielo prometido no había sido nuestro. Y en ese barco quedaba el batallón 5, que iba a ser el batallón de refuerzo cuando nosotros avanzáramos la playa. Nosotros tuvimos que enfrentarnos esa noche en lo que se llama la batalla de la Rotonda, a 3 batallones del ejército de Castro. Los batallones nuestros no eran en realidad batallones. Los batallones nuestros eran compañías reforzadas de entre 160 a 180 hombres.
los batallones del ejército de Castro eran entre 900 y 1000 hombres. A mí lo que me maravilla, Manyeto, que con esa desproporción numérica, ya que como tú dices eran 62.000 de la Fuerza Armada de Castro contra 1.500 de ustedes, sin la ayuda prometida por el gobierno americano, sin la cobertura aérea que el gobierno americano se supone que les hubiera dado a ustedes y que nunca les dio, ustedes pudieran mantenerse y prolongar esa batalla durante tanto tiempo. Hay que decir que hasta el día 19 de abril, o sea, 2 días después del desembarco, no se vio definitivamente que la fuerza de Castro habían ganado. ¿Cómo se mantuvieron ustedes todo ese tiempo? Bueno, nosotros nos mantuvimos, uno, el espíritu de supervivencia, el segundo, el entrenamiento que teníamos, y tercero, lo más importante de todo, nuestro deseo de liberar a Cuba. O sea, eso es lo que nos mantenía en la pelea. Hay que darse cuenta que cuando nosotros estuvimos en la batalla de la Rotonda, nosotros le destruimos a Fidel Castro 7 tanques y le diezmamos el batallón de la policía, el batallón de Cienfuegos y el de Matanza. Sí. También Dios nos protegió, porque era imposible que tan pocas personas se dieran cuenta de esa batalla. También antes de la noche la aviación nuestra pudo hacer algún ataque y para respetarnos nosotros mejor. Pero fue una cosa tan increíble que, bueno, el Life Magazine la sacó como la batalla más grande que se había tenido en Cuba. Mario Martínez Malo, ustedes son apresados por la fuerza carlista, son sometidos a un juicio sumario ahí sin garantía ninguna y condenados a prisión, a distintas penas. ¿Cómo fue la prisión para ustedes? No, la prisión fue horrible. La prisión fue horrible, sobre todo, primero cuando llegamos, cuando nos cogieron presos, creíamos que nos iban a fusilar. Por cierto, hay que hacer notar que Fidel Castro al comienzo había dado orden que nos mataran. Y hubieron varios de nosotros que fueron ejecutados en la Ciénaga. Ya después de haber sido capturados. Cuando íbamos. Pero después dio la orden, se dio cuenta que era más valioso nosotros vivos que muertos, y dio la orden de parar ellos. Cuando nosotros íbamos caminando por la playa, sí, oíamos descarga de fusilería, pensábamos que estaban fusilando a la gente, y lo que estaban eran ellos haciendo práctica, tirándole al mar. Y nos llevaron en camiones cerrados hacia La Habana, en una de las rastras, sí, la que se llama la rastra de la muerte. Asfixiaron a nuestros compañeros. Antes de entrar en la rastra se les dijo que iban a morir la gente, y le dijo, bueno, así nos ahorramos las balas para no tenerlos que matar a ustedes. Sí, algo y cuando llegaron a La Habana había 9 muertos en ellos. Asfixiados dentro de una rastra. Asfixiados dentro de una rastra. Ahí nos entraron en el Palacio de los Deportes. En el Palacio de los Deportes nos pasamos 20 horas al día sentados en una silla, y por la noche teníamos que dormir en el medio de la plazoleta del ring de boxeo, con esas luces que parecía que nos estaban asando vivos. Ahí estuvimos mes y medio, que por cierto ahí nos dieron jalapa y los 1.200, los 1.100 y pico que estamos presos hoy, dimos de cuerpo a la vez. Aquello fue una cosa dante. Sí, las torturas sofisticadas de la dictadura, que se han ensayado siempre con los que han querido la libertad, ¿no? Yo recuerdo haber visto en Cuba, yo era bastante joven, ¿no? Y recuerdo haber visto que partes de aquel juicio, la cosa en televisión. Y recuerdo que sí, es cierto que muchos brigadistas en aquellas comparecencias por televisión se quejaron del abandono de Estados Unidos, lógicamente. Pero ninguno dijo arrepentirse de haber luchado por la libertad, que yo creo que eso es algo notable. Y recuerdo a 2 brigadistas que ya han muerto los dos, que uno fue Felipe Rivero y el otro fue Tomás Cruz, cómo se enfrentaron valientemente a las preguntas de Carlos Rafael Rodríguez, que era uno de los dirigentes principales de la revolución, antiguo miembro del Partido Socialista Popular Cubano,
denunciando al régimen que los tenía prisioneros en ese momento, que los acababa de derrotar, pero que no había apagado en ellos pues la llama de la libertad. Y sobre todo en el caso de Tomás Cruz, el hecho de que como él era negro, ¿no? Pues pudo hablar de una manera mucho más directa y convincente para nuestro pueblo de por qué se había ido a luchar allí. Sí, cuando Fidel Castro le dijo, pero negro, si yo le daba la playa a los negros, y Tomás Cruz le dijo, sí, pero ¿quién le ha dicho a ustedes que yo vine a bañarme a las playas? Yo vine a luchar por la independencia de mi país, sí, de lo que le están haciendo ustedes a mi país. Han pasado muchos años, Mario Martínez Malo, y han llegado al exilio en el curso de tantos años. Yo te diría que un número notable de cubanos que combatieron del otro lado, que en el año 1961, cuando ocurre esto, pues creían todavía en la revolución, pensaba que iba a ser algo bueno para el futuro de Cuba, y lucharon pues con las armas en la mano también en contra de ustedes, se enfrentaron en batalla, algo bien triste, porque nadie puede celebrar que hijos del mismo pueblo, ¿no?, se enfrenten con las armas en la mano. Fue la tosudez de Fidel Castro y su ambición de poder lo que hizo que esto ocurriera en nuestra historia. Y sí, y yo creo que es difícil que en algún momento no se hayan encontrado pues algunos de ustedes con alguno de ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido aquí una perpetuación de los rencores? No, al contrario, se reconoció que ellos en ese momento era lo que pensaban y nosotros estábamos luchando por nuestro ideal. Y también hablábamos de que desgraciadamente los muertes que hubieron y que Cuba no pudo ser liberada. Es lo que más nosotros hemos sentido en todo esto, sobre todo particularmente nosotros los amigos que murimos y el sacrificio que nuestra familia pasó por cuando nos pusieron en prisión, etcétera, etcétera. Vaya, son muchos tantos detalles que es increíble, pero lo que sí es una cosa bonita, que la gran mayoría de todos esos hombres seguimos luchando, mirando a ver cómo podemos reparar el régimen progreso que iba ahí precisamente. A pesar de tantos años, el espíritu no ha decaído en ustedes, los brigadistas que siguen soñando y haciendo lo que pueden precisamente para acercar el Día de la Libertad de Cuba. Ahora, precisamente, el escenario cubano ha cambiado mucho y en los últimos tiempos más todavía con este acercamiento entre Washington y La Habana, todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo contemplas tú el panorama presente de la situación en Cuba, Mellito? Chicos, yo el panorama presente no le he visto ningún cambio. El panorama presente esto es para el actual presidente hacer un legado, venderle al mundo que es pacifista, que está buscando la cordialidad en todo, pero desde el mismo momento el gobierno de Castro se ha burlado de ello. Cuando tú negocias y lo consigues todo de un lado sin hacer concesiones, imagínate, el viaje que dio a Cuba fue para vender una cosa que él sabía que no iba a funcionar, porque Raúl Castro bien lo dijo en repetidas ocasiones, que ahí no iba a cambiar nada. Y en el momento que se estuvo visitando, más de 500 disidentes fueron presos. Hay otro aspecto, Benito, ya no nos queda poco tiempo, pero rápidamente, hay otro aspecto interesante en esto. Yo, como modesta parte de los que luchábamos en la clandestinidad entonces por la libertad de Cuba, no pudo la oposición interna de Cuba en aquellos momentos sumarse para ayudarle a ustedes, porque la mayoría fueron encarcelados en distintos lugares en Cuba. Hoy hay una oposición en Cuba nuevamente que sale a las calles, que manifiesta, que pide libertad día a día. ¿Cómo ves tú esa oposición actual? Bueno, esa oposición, el exilio es el que tiene el poder en sus manos para cambiar el destino de Cuba. Si el exilio en estos momentos se da a transmitirle a sus parientes, óigame, hay que empezar a luchar para hacer el cambio se termina la cosa. Si el exilio deja por 3 meses solamente de viajar a Cuba y de mandarle todo tipo de ayuda económica a sus familiares, aquello se cae, porque el mundo entero va a decir, bueno, ¿qué pasa si el exilio no está compartiendo con ellos? Porque nosotros vamos a ir de visita a Cuba, ¿por qué nosotros vamos a cooperar? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Mario Martínez Malo, el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por esta comparecencia, por estos recuerdos históricos, por la lección que nos deja. Gracias por tu sacrificio personal, que yo lo conozco también, y tu dedicación de tantos años a la causa de la libertad de nuestro pueblo.
Gracias, Julito, por darme la oportunidad de hablar. Bueno, pues amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, y gracias sobre todo a ustedes que con su audiencia nos animan a seguir adelante cada día. Los invito para la próxima presentación de la Casa Cubana a través de Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Quiero conversar contigo hoy. Escuche por Radio República. Quiero que conozcas cómo soy. A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. A la luz de la verdad. A la luz de la verdad. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad. El 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas aprobó 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento firmado por el gobierno cubano y considerado subversivo por el régimen. El movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la declaración en las calles. Este es uno de los 30 artículos. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Mi nombre es Berta Antúnez Pernet. Por 17 años luché en Cuba por los derechos humanos junto a los familiares de los presos políticos. Estos artículos son un ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para que se promuevan estos derechos y libertades. Todo ser humano tiene derecho a sus derechos. Monseñor Agustín Román. Palabras a los cubanos. Yo me traicionaría a mí mismo y desvirtuaría la manera en que concibo el amor a la patria si no lo identificara con el amor de Dios. Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Existe un movimiento mundial por la democracia en Cuba. Me parece que es un asunto en donde las opiniones mayoritarias tienen que ser aquellos que han estado adentro sufriendo, resistiendo y organizándose. Quiere decir que así como hay hoy por hoy ya gente que se moviliza, que tiene valor, que tiene coraje y que sale a buscar los caminos de la libertad, muchos otros se van a sumar. Radio República es la voz de los cubanos. No estás solo. Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy. En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, Rousseff, Dilma Rousseff,
la presidenta de Brasil en aguas calientes, el primer paso del proceso que eventualmente la va a poner frente a la justicia por la corrupción que han tenido en el Partido de los Trabajadores y que involucra también a Luis Ignacio Lula da Silva y a otros dirigentes del Partido Comunista de Brasil que ya están enjuiciados y encarcelados, pues sigue tomando forma. Otros dos partidos aliados a la presidenta Dilma Rousseff ya se separaron de ella y aparentemente van a votar para que sea encausada y sacada de la posición de presidenta por actos de corrupción, etcétera, que luego tendrán pues su caso en cortes, en los tribunales. Otro socialista que está en problemas es la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández Kirchner, que ya la forzaron a tener que ir a declarar ante la justicia por actividades de lavado de dinero. Yo en algún momento les voy a traer para leerles a ustedes, bueno, leérselas es imposible porque es un fajo de posiblemente 40 páginas de propiedades de la señora Kirchner. Ustedes no lo van a creer cuando yo les lea la cantidad de propiedades que tiene una persona que no se ha dedicado, que no ha sido nunca empresaria, que no ha estado en ese mundo, sino en el mundo de la política. Recuérdense que ella era senadora anteriormente, etcétera, y que no ha estado nunca en el negocio como actividad fundamental de ella. Bueno, pues ya Cristina Fernández, que un juez le dijo que tenía que presentarse, ya dijo una declaración que está en primera plana del diario El País de España de hoy: me pueden meter presa, pero no lograrán callarme. Y he aquí la misma actitud que tiene la Dilma Rousseff, la misma actitud que tiene Luis Ignacio Lula da Silva, la misma actitud que tienen todos estos comunistas corruptos y socialistas corruptos, que es siempre la de las turbas. Fíjese lo que hizo Luis Ignacio Lula da Silva cuando lo fueron a arrestar porque no se quería presentar ante un juez, y lo que hizo fue llamar a los miembros del Partido de los Trabajadores para que salieran a defenderlo a la calle. O sea, defiéndete en los tribunales, pero no en la calle. En la calle es turbas, en la calle es crear desestabilización, y eso es lo que hacen todos estos corruptos, quererse tapar después con las turbas y con la gritería y con el desorden. Me podrán meter presa, pero no lograrán callarme. Ahí tienen a Cristina Fernández Kirchner con este problema, y aquí está. Cristina convierte en un mitin su cita ante el juez. Este es otro gran titular de otro periódico de España. O sea, la gritería para tratar de tapar su corrupción y sus crímenes de cuello blanco, como se le llama en el mundo libre. Por otra parte, el presidente de México, otro socialista, también en problemas. La popularidad de Peña Nieto cae a su nivel más bajo. Exactamente el mismo problema. No los quieren sus pueblos. Y finalmente, pues tiene el caso de Correa, el presidente socialista comunista de Ecuador, que ya tiene a todos los sindicatos en las calles por la situación económica del país precaria, los salarios, los aumentos en los precios, una situación crítica, porque siempre es la misma historia. Con sus políticas populistas y con su demagogia, se enriquecen ellos por una parte y por la otra empobrecen a los países que gobiernan. Mira, Luis, existen pruebas irrefutables de la corrupción de todos estos líderes populistas demagógicos. En el caso que tú te refieres de la Kirchner en Argentina, una de las pruebas es un video de uno de los aliados de ella, uno de los testaferros, contando millones de dólares en una oficina con unas máquinas que usan los bancos para contar el dinero, pero la cantidad de dinero que había alrededor de él era una cosa cajas. Por cajas. Entonces, ese individuo es un testaferro de ella. Hay pruebas de que en su casa mandó a hacer una caja fuerte, que era un cuarto. Una bóveda. Más grande que la que usa cualquier banco para guardar el dinero. O sea que existen pruebas irrefutables
de la corrupción en la Argentina. En cuanto a Brasil, no creo que se salve la presidenta Dilma Rousseff porque se está quedando sola. Y diríamos que los muertos se quedan solos. Y ella ya es un cadáver político. Los partidos que habían hecho coalición con ella para sostenerla en el poder, la están dejando sola. Y ella acusa a los líderes de esos partidos, incluyendo al vicepresidente, de que esto es una forma legal de quitarla del poder. O sea, lo califica como que le están dando un ataque que estamos acostumbrados a que sean en los cuarteles y demás, pero en este caso es en el Congreso. O sea, un golpe de Estado. Ella califica un golpe de Estado legal lo que le están haciendo. Y por supuesto Maduro salió a defenderla a las dos. Me imagino, por supuesto, que los Castro también lo defenderán porque son sus aliados y son los que han mantenido el régimen corrupto también de Cuba en el poder. Pero yo creo que hay un despertar en la América Latina. Todavía hay países como Brasil y como el mismo Argentina que hay división de poderes, y a pesar del control que tenían los Kirchner sobre el poder judicial, ahora como que se han liberado y están pasándole la cuenta. Y lo mismo está pasando en el Brasil. Mira, una cosa muy importante que ha sucedido en el mundo es el desarrollo de los medios de comunicación social independiente. Este tipo de regímenes socialistas y comunistas, lo primero que te hacían era el control de los medios de prensa. ¿Para qué? Para que el pueblo no se enterara de la mayor parte de los sucesos, de los acontecimientos. Y mantienen al pueblo viviendo en burbujas. En burbujas quiere decir sometidos a la información filtrada, detallada, preparada, diseñada, para que vivan en un mundo fantasioso, en un mundo que no existe y en un país que tampoco existe. Y es inconcebible, y eso lo hemos visto nosotros aquí, la cantidad de personas que vienen de Cuba, que vienen con un grado de desinformación tan grande, que si tú le preguntas el nombre de 3 o 4 de los compatriotas en Cuba, de las damas de blanco, de las organizaciones opositoras, etcétera, no te lo pueden decir. Cuando tú les preguntas a estas personas, incluso por personajes de la dictadura, quién es el jefe de esto, de aquello, del otro, tampoco te lo saben decir. Viven con un grado de desinformación tan grande que es inconcebible. Además, y es que todo esto es por diseño, no es accidental, no es casual, no es coyuntural, es por diseño, porque necesitan una sociedad ciega, muda, sorda y con miedo de hablar o de expresarse. Y todo eso ha quedado roto con los medios sociales modernos de comunicación como la Internet, los Twitter, los mensajes de texto, el teléfono celular, la Facebook, todos estos medios de comunicación que le permiten a las personas comunicarse, informarse, prepararse, porque lo que no sabe uno lo dice otro y lo multiplica por 10.000, por 50.000. Hay personas que tienen millones de otras personas siguiéndolo en las redes sociales. Millones de personas que lo siguen en las redes sociales y que están pendientes de la información. Entonces ya le es muy difícil a estos regímenes comunistas, totalitarios y socialistas poder mantener desinformadas a la población. La población se entera de cómo vive la burguesía comunista socialista, del modo de vida que tienen, de cuando arrestan, cuando persiguen, cuando encarcelan. En Cuba había gente que no sabía que había presos políticos y había decenas y cientos de miles de presos políticos y no lo sabían. Se enteraron después cuando un día salió porque los liberaron o porque alguien dijo en una radio de onda corta o de la radio como esta que entran a Cuba de que eso estaba pasando. Y por eso eran tan populares y son tan populares esos medios de comunicación como la radio y ahora los medios sociales. Entonces se les acabó el monopolio de la información y por lo tanto el de la manipulación. Y esa es la grave crisis político-social que tienen estos regímenes comunistas. Fíjate, Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy en día
con los teléfonos celulares, lo mismo grabas que sacas video. Hoy nos enteramos de las golpizas de la seguridad del Estado en Cuba casi inmediatamente, porque captan en video lo que está pasando y lo suben y inmediatamente todo el mundo lo puede saber. O sea que hoy yo creo que en gran parte se le ha acabado la impunidad, y la impunidad la da el silencio. Y por supuesto, cuando estos dirigentes comunistas, socialistas o populistas, demagógicos, cualquier título que le quiera dar, dice algo, se sabe por todo el mundo y ya no tienen impunidad. Pero lo primero que ellos hacen, como decías tú, es tratar de silenciar a los medios para que nadie pueda criticarlo, ni el pueblo sepa lo que pasa en el pueblo siguiente a donde están ellos. O sea que eso es impunidad que han disfrutado a través del tiempo los regímenes totalitarios que se les ha acabado. Y además de las políticas de desinformación, que han sido un elemento fundamental también dentro del control de la población en cuanto a la información. El régimen, y todos los regímenes comunistas lo han tenido, y yo lo vi perfectamente en los documentos de la Stasi en Alemania, y lo hace el régimen castrista, lo hacían los soviéticos en la antigua Unión Soviética y los regímenes de Europa del Este, y lo hacían los chinos. Inmediatamente que ocurría algún acontecimiento que disgustaba al régimen, o que el régimen no tenía interés o preocupación de que eso se divulgara y pudiese crear una ola de reacciones en contra de ello, inmediatamente mandaban a un equipo de desinformación donde distorsionaban inmediatamente los hechos. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo funciona ese mecanismo. Ustedes, todo el mundo recordará el hundimiento del remolcador, 13 de marzo, que fue un asesinato cruel y despiadado de mujeres y niños principalmente. Bueno, pues la primera desinformación que ellos lanzaron, porque el propósito era que se murieran todos, y por eso los barcos de la Marina de Guerra comenzaron a navegar en círculos alrededor del barco hundido, del remolcador hundido, para que esto provocara una corriente de succión y los ahogara a todos. Pero como habían materiales ahí que flotaban, neveras de estas que son de espuma de goma, que no se puede hundir, y habían algunos que se pudieron agarrar a maderos, a pedazos del remolcador, pues no podían hundirlo y no se hundían, y eventualmente pues no les quedó más remedio que recogerlo. Pero inmediatamente comenzaron ellos con la labor de desinformación y decían que un remolcador que trataba de escaparse, que se escapaba de Cuba, sufrió un accidente y tuvo una vuelta de campana. Vuelta de campana es cuando el barco queda con el fondo para arriba, la quilla para arriba y todo lo otro hacia abajo. Y que habían tenido un accidente, que una ola los había volcado y que habían tenido un accidente. Y esta versión estuvo circulando por semanas, ya incluso con algunos de los sobrevivientes hablando y denunciando. Todavía el régimen seguía con esta campaña de desinformación. Igualmente pasó en numerosos otros casos de asesinatos, de ametrallamiento, etcétera, que siempre se aparecen con versiones discordantes, contradictorias y confusas, que casos de naturaleza política, entonces decían que eran naturaleza común, que habían sido cuestiones de celos, cuestiones, ¿cómo se llama?, de índole criminal, pero no relacionadas con política. Esto lo ha hecho el régimen de Cuba y lo han hecho todos los regímenes estos socialistas y comunistas para encubrir sus crímenes, sus atropellos, etc. Y todavía el régimen de La Habana sigue, los Castros siguen pensando de que ellos pueden vivir de espaldas a la realidad de los medios sociales de comunicación, y todavía tratan y continúan haciéndolo, y quieren desconocer de que el pueblo de Cuba ya no es un pueblo ciego ni sordo, es un pueblo, y no ciego tampoco, porque ve eso que tú estabas mencionando, Horacio, ve los videos que suben a los medios sociales, otros que lo toman ya con un teléfono, que lo toman con una camarita pequeña, que
que las puedes llevar en el propio teléfono, etcétera, y todo el mundo se entera de sus atropellos, de sus tropelías, de la forma en que viven las casas, el lujo con el que viven ellos, que ya no es oculto, porque ya no tienen forma de ocultarlo gracias a los medios de comunicación sociales modernos. Fíjate, Luis, hay un departamento en Cuba que es el DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria, que tiene gente a lo largo de toda la isla escuchando los comentarios de lo que están pasando. Esa gente no reprime, sino solamente reportan, oyen y reportan. Y cuando ellos detectan una situación grave que pueda haber una explosión popular, inmediatamente intervienen y empieza la desinformación. Por ejemplo, si en un barrio ha dejado de llegar el agua por un tiempo y la gente empieza a protestar y se puede producir una situación explosiva, inmediatamente aparece una pipa de agua y tratan de resolver el problema para impedir eso. Y eso lo hace. Si no tienen el agua, la pipa de agua, o es otro tipo de problema que no pueden solucionar inmediatamente, enseguida echan el dedo acusador a los enemigos. Sabotaje, acción contrarrevolucionaria, cortaron los cables unos enemigos de la revolución, saboteadores, agentes de la CIA, del imperialismo que quieren sabotear la revolución y que ahora han dejado sin electricidad a todo un pueblo, los niños que no se están bañando demasiado. Tenemos el caso ahora en Venezuela, que Maduro, que es el campeón de las estupideces, estaba diciéndole a las mujeres que no se secaran el pelo con las secadoras estas eléctricas para ahorrar corriente. O sea, que la culpa de la escasez de la corriente y de los apagones lo tienen las mujeres que se secan el pelo. Pero fíjate, nuestros compatriotas, muchos no saben de la existencia de ese departamento que por años ha sido un departamento importantísimo, que se califica como el DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria. Y por eso yo me tengo que reír cuando yo escucho incluso personas en el exilio que son víctimas de esa desinformación. Y entonces viene la cantaleta de que los problemas económicos de Cuba se deben al embargo de los Estados Unidos. Y entonces yo me encontré en un programa de televisión hace unos días acá a un venezolano que me lo estaba diciendo. No, ustedes, mira, el problema, levanten el embargo para que tú veas que Cuba resuelve sus problemas económicos. Le dije, mire, yo le voy a preguntar a usted algo. ¿Cuál es el embargo comercial que tiene Venezuela? Se me quedó así que no sabía. No, Venezuela no tiene ningún embargo. Y yo, entonces, ¿y por qué falta todo? Bueno, los problemas, que sé yo. Le dije, no me vaya a buscar dialéctica ni justificación. Yo le voy a dar la respuesta categórica. El sistema político económico que están implantando, que no es peor la situación en Venezuela porque todavía no han implantado el régimen como es menester. Todavía ustedes tienen elecciones, todavía ustedes pueden poner candidatos, todavía ustedes tienen una asamblea legislativa donde se pueden sentar y pueden opinar y pueden discutir. Todavía ustedes tienen propiedad privada, todavía ustedes tienen libre entrada y salida al país, todavía ustedes tienen toda una serie de cosas que cuando el sistema que quisieran meter los chavistas en Venezuela, idéntico al sistema cubano, nada de eso lo iban a tener más. Iban a tener escaseces de todo, no solamente de medicinas y alimentos, iban a tener escaseces de ropa, de zapatos, de muebles, de automóviles, de piezas de repuesto, de bicicletas, escasez de todo, de agua, de electricidad, de todo iban a tener escaseces, porque no es solamente el caso de Cuba, es el caso de todos los países donde le han impuesto un sistema como el que tiene Cuba. Por lo tanto, si en Venezuela, que no tiene embargo de Estados Unidos, ya están en ese desastre sin llegar al nivel de Cuba, no hay que ser inteligente para darse cuenta de que no es ningún embargo comercial de Estados Unidos el causante del problema. El causante de los problemas es el propio sistema que imponen ustedes. Es el sistema que fracasó, es el sistema que no ha tenido éxito en ninguna parte, es el sistema que lleva 57 años haciendo experimentos, dando esperanza de que todo se va a resolver, haciendo promesas. Y mintiendo, cumplimos y sobrecumplimos los planes quinquenales
y ahora sí estamos en el camino del éxito y todo es, y ahora este es el año de la industrialización y este es el año del desarrollo y este es el año del despegue y pero este es el todo año, es el mentira, año, Luis, y mira. bla, bla, bla. Mira, el administrador de la industria miente, el encargado de la provincia miente, el encargado, el delegado nacional, todo es una mentira. Un compatriota una vez me dijo, mira, aquí todo es mentira. Nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. Ni unos trabajan ni los otros cobran. Porque el dinero no vale nada. No vale nada. Bueno, o sea, todo es una mentira. Exactamente. Y eso es importante, y ya todas esas mentiras se vienen al piso con los nuevos sistemas y modernos sistemas de comunicación social. Con la internet, con el Facebook, con el Twitter, con los mensajes de texto, con los teléfonos celulares. Así que el régimen tiene que despertar y sabe que sus días están contados, porque eventualmente, con el conocimiento, con la información y con la verdad, los pueblos se sacudan los yugos. Bueno, hemos llegado al final del programa, Luis. Solamente nos resta agradecer a nuestros oyentes su sintonía y despedirnos como siempre. Sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Contigo hoy, quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad, a la luz de la verdad, a la luz de la verdad, a la luz de la verdad. Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad. A la luz de la verdad. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Recuento informativo.
recorrido por la actualidad cubana e internacional. Estamos en una edición más de este su programa Recuento Informativo. De veras que para nosotros es una responsabilidad tremenda saber que ustedes están del lado de allá del aparatico de radio. Recuento informativo. Tienen la información que necesita saber. Y testimonios desde la isla de activistas de derechos humanos. Lo de la revolución fue un cuento que ya pasó. La realidad es la de ahora que no lo resuelve. Cuba entera lo que quiere es progreso y libertad. Escuche Recuento Informativo por las frecuencias de Radio República. Recuento informativo. Cubano, cubana, si no cooperas con la represión, no estás solo. Cubano, cubana, si resistes a la tiranía, no estás solo. Cubano, cubana, si deseas la libertad, no estás solo. Existe ya un movimiento mundial por la democracia en Cuba. Martín Elgue, presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, dirigente del Partido Nacional de Uruguay. Hermanos cubanos, decirles que no bajen los brazos, no están solos en América Latina ni en el mundo, hay que seguir luchando, hay que adueñarse de las calles, no hay nada que le tema más la dictadura que el pueblo en la calle manifestándose. Sé que eso a veces genera miedo, a veces uno puede pensar que está solo en el mundo, que su voz no es escuchada, pero hermanos cubanos, anímense, ganen la calle, contagien a sus vecinos, contagien a sus familiares, hay que hacerle frente a la dictadura, no están solos. Cada acto de valentía y de heroísmo que ustedes hacen en las calles, cada vez que toman las calles, las plazas, saliendo a pedir libertad, respeto por los derechos humanos, hay una voz que se amplifica en toda América Latina y que se hace eco de ese grito de que cualquier provincia de Cuba, cualquier barrio de La Habana, en donde haya un demócrata pidiendo libertad, va a ser amplificada por América Latina. Así que a seguir en esta lucha que la victoria está por llegar. Un fuerte abrazo. Desde la República Checa, la Argentina, México, desde el mundo entero hasta nuestra amada patria Cuba, estamos transitando el camino a la libertad con fe en la victoria. Cuba quiere libertad, 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 libertad. Hermanos y hermanas cubanas, tú que escuchas estas ondas de Radio República, todos los domingos, todos los cubanos que queremos libertad y democracia tenemos una cita de honor en Santa Rita, con nuestras damas de blanco, con los activistas del Foro de Derechos y Libertades, con todos los demás que se suman. Hay que ir a Santa Rita a orar con nuestras damas de blanco, a rezar junto con ellas por un futuro mejor, por una Cuba con libertades, por una Cuba con derechos, por una Cuba que sea verdaderamente el hogar de todos los cubanos, por una Cuba donde haya igualdad sin distinción, justicia y libertad, por una Cuba próspera. Y la forma de hacerlo comienza ahora, todos los domingos, todos juntos en Santa Rita, orando, pidiéndole a Dios por un futuro mejor para Cuba. Este domingo, todos a Santa Rita. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El hombre de la rosa blanca. La tiranía es una misma en sus varias formas, aun cuando se vista en algunas de ellas de nombres hermosos y de hechos grandes. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol. Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.